Aunque el 99% de los casos paranormales que vemos día a día son falsos o creados con un objetivo publicitario, el otro 1% aún sigue siendo un misterio y nos hace a muchos seguir investigando para tratar de encontrar respuestas. Pero que el 99% de los casos sean falsos no quiere decir que no existe ese 1% de casos paranormales que nos pueden dejar varias noches sin dormir y sin ninguna explicación. En este video les presentaré la primera parte de las 10 películas de terror basadas en historias reales, pero que se les ha agregado un poco de ciencia ficción y el toque de Hollywood. Es una película de terror y ciencia ficción ambientada en 1975. Se basa en Travis Walton, quien una noche ve un ovni en el cielo y es capturado por este por medio de un haz de luz que desaparece. La película es basada en el libro La experiencia de Walton, escrito por Travis Walton, en la que detalla su experiencia personal de lo que le sucedió en 1975 cuando fue secuestrado por extraterrestres y sometido a numerosas pruebas durante 5 días, y luego fue devuelto a la Tierra. Su historia se ha convertido en uno de los casos de secuestros más conocidos de la historia. Trata sobre un sacerdote llamado Michael Kovac que pelea contra su falta de fe y viaja a Italia para participar en un curso de exorcismo donde es enviado a estudiar con el padre Lucas, un exorcista con experiencia que está a punto de enfrentarse al reto más difícil de su vida. El padre Gary Thomas se desempeñó como asesor en la película y la trama de la película es basada en su propia historia. Richard Gere interpreta a John Klein, un reportero que investiga el misterioso hombre polilla, quien rondaba la ciudad de Point Pleasant. Está inspirada en las investigaciones de John Clee sobre la leyenda del hombre polilla o hombre búho en Point Pleasant entre 1966 y 1967, y en su libro vincula su trabajo de detective, el hombre polilla y el colapso del Puente de Plata en 1967. Trata sobre un vampiro conocido como el Conde Drácula y cómo a su llegada a Inglaterra comienza el derramamiento de sangre. Aunque diversos estudiosos argumenten los hechos, es ampliamente aceptado que el Drácula de Stoker fue basado en el empalador Vlad, un héroe romano que se hizo conocido por empalar a sus enemigos. Trata sobre un abogado que defiende a un sacerdote que luego de realizar un exorcismo causó la muerte de la persona. La historia está inspirada en un caso real de una niña alemana de 16 años llamada Anneliese Michel, quien se pensó que fue poseída por demonios en 1968. Pero fue hasta 1975 que 2 sacerdotes intervinieron para realizar un exorcismo que duró 10 meses. Trata sobre una terrorífica invasión a una casa protagonizada por Liv Tyler y Scott Speedman, en donde esta pareja se va a una casa de verano solo para ser víctimas de un trío de psicópatas con máscaras. El director Brian Bertino reveló que la premisa de la película se basa en una serie de robos que se produjeron en su barrio de la infancia. Además de eso, también se inspiró en las matanzas de Manson, llevadas a cabo por el asesino serial Charles Manson. Se realiza en un misterioso desierto en donde una familia se topa con unas extrañas criaturas que comen carne en las salvajes regiones de California. Wes Craven escribió el guión de esta película luego de ser inspirado en la leyenda de Alejandro Swain Bean, quien era la cabeza de un clan del siglo XVI de cavernícolas que vivieron ahí durante 25 años,
y comieron un estimado de 1000 personas antes de ser encontrados y matados. Trata sobre unos investigadores paranormales llamados Ed y Lorraine Warren, que son llamados cuando el hogar de una familia comienza a comportarse de manera extraña. Ed y Lorraine son investigadores de la vida real que afirman haber investigado más de 10.000 casos en su tiempo. Uno de esos casos fue el de la familia Perron, en donde su casa en Rhode Island estaba siendo perseguida por una malévola bruja llamada Betsabé Sheran, que había vivido ahí en el siglo XIX. Narra la historia de la familia Lutz, que se mudó a su nueva casa en Amityville, Nueva York, y extraños sucesos los llevaron a pensar que algo terrible se escondía en ella. Ellos descubren que la casa solía pertenecer a un hombre que mató a toda su familia con un hacha. Otro caso investigado por los detectives paranormales Ed y Lorraine Warren, en un libro basado según informes de Jay Anson, sobre las experiencias de la familia Lutz. Luego de que esta historia se hiciera real, numerosas demandas surgieron acerca de la legitimidad de la historia a través de los años. Cuando una adolescente es poseída por una entidad misteriosa, su madre busca la ayuda de 2 sacerdotes para salvar a su hija. El libro de Blatty se vio inspirado por el elenco de Ronald Doe, el seudónimo dado a un niño que fue supuestamente poseído en 1949. La Iglesia Católica fue contratada para realizar un exorcismo. Aunque estas películas dicen estar basadas en hechos de la vida real, siempre debemos tener presente que Hollywood también pone de su parte para que estas películas sean un espectáculo y vendan en taquilla. Pero esto no nos quita la pregunta de la mente de qué habrán sentido los verdaderos protagonistas de estas historias al vivirlas en carne propia. ¿Cuántas otras historias paranormales que no conocemos existirán? ¿Y por qué no llegaremos a vivir nosotros una historia paranormal digna de película? Juzguen ustedes mismos.